Bienvenidos a este curso relámpago de fotografía básica, donde vamos a ver todos los principios y las bases de la fotografía. Como si no supieras absolutamente nada de fotografía, pues aquí vamos a aprenderlo todo, desde el inicio, todo lo que tiene que ver con la luz, cámaras, tipos de cámara, manejo de cámara, cómo se hacen retratos, cómo se hacen paisajes, qué son los lentes, cómo se utilizan, absolutamente todo eso en este curso relámpago, así que vamos a empezar ya mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la luz es la materia prima de la fotografía, así que debemos conocerla. Es como un pintor cuando va a pintar, él debe elegir pigmentos específicos, especiales, dependiendo del tipo de pintura o técnica que vaya a utilizar. Al ser la luz la materia prima, nosotros tenemos que tener elementos con que manejarla. Esos elementos están dentro de las cámaras. La luz es básicamente dos cosas, materia y energía. Como materia está compuesta por fotones. Esos fotones son partículas subatómicas que viajan a una velocidad impresionante por todo el espacio. Como energía está formada por frecuencias de onda. La luz es una onda electromagnética construida o formada por varias frecuencias de onda. El ojo humano ve desde una frecuencia de onda específica hasta la otra. Nosotros tenemos un rango de visión. Esa luz que nosotros vemos se le conoce como espectro visible. El ser humano ve donde empieza el rojo y donde termina el azul. Luego del azul está el ultravioleta. Nosotros no podemos ver esa luz. Hay animales que sí. Antes del rojo está el infrarrojo. Nosotros tampoco podemos ver infrarrojo. ¿Qué hay infrarrojo? Por ejemplo, el control del televisor. Cuando tú presionas el botón para encender el televisor, aparece un rayo que va hacia el televisor. Si tú no estás apuntando hacia el televisor, él no va a encender. Él necesita detectar ese rayo. Eso es un rayo de luz infrarroja. Nosotros no podemos verlo. Y si tú puedes ver luz infrarroja, pues eres alguien especial definitivamente. Entonces, esa luz vamos a controlarla con nuestra cámara y de forma externa con modificadores, difusores, banderas, un montón de cosas que les voy a enseñar en este curso. Para hacer fotografía tenemos diferentes elementos. Antiguamente se utilizaba cámaras de rollo con película de 35 milímetros o de 70 milímetros. Hoy en día esas cámaras ya no se usan de forma comercial. Mucha gente que quedó con la nostalgia y con el amor por el filme sigue usándolas. Pero hoy en día se utilizan las cámaras digitales. Hay dos tipos de cámaras digitales de uso profesional. Las DSLR como esta y las mirrorless como esta. Las dos son muy distintas, esta siendo un poquito más de vieja tecnología que esta. Esta es la nueva generación de cámaras. Las diferencias saltan a la vista. Lo primero es el tamaño. Las mirrorless son cámaras muy pequeñas y muy compactas. No tienen mucho peso en comparación con las DSLRs, que son más grandes, más robustas y resistentes. Aunque estas, la gran mayoría, tienen el cuerpo hecho de metal. Las cámaras de iniciación DSLR tienen el cuerpo hecho de plástico. Solo las de gama media, alta y alta son hechas en aleación de magnesio. Eso es muy importante para la resistencia y durabilidad de la cámara. Así que en cuanto a cuerpo, estas aguantan más golpe, pero estas, si las cuidas bien, te pueden durar muchísimo más. Otra diferencia, y la principal, es que las cámaras DSLR tienen espejo. Ese espejo manda la imagen a un pentaprisma que está acá arriba. Y tú puedes ver la imagen incluso sin necesidad de que la cámara esté encendida, porque lo estás viendo a través de un visor óptico. Funciona con un espejo. Las mirrorless no tienen espejo. De hecho, mirror significa espejo. Less es que no tiene. Entonces, estas tienen el sensor ahí directamente. Ahí pueden verlo. Es muy vulnerable cuando abres la cámara, cuando le quitas la tapa. Puede entrarle polvo muy fácilmente. Estas son menos vulnerables porque el espejo está protegiendo y detrás del espejo el obturador está cerrado. Eso necesariamente no las hace mejores, pero pocas de estas cámaras cierran el obturador cuando la cámara está apagada. Las dos cámaras funcionan con el mismo principio, y ese principio es que un rayo de luz entra por un lente. Ese lente está puesto en la cámara. Dentro del lente hay un elemento muy especial llamado diafragma. Vamos a poner el lente aquí. La luz entra por acá. El diafragma permite la entrada de cierta cantidad de luz. Esa luz llega hasta el sensor. El sensor
tiene unos elementos en las celdas llamados fotocitos. Esos fotocitos recogen la luz, la transforman en electricidad. Esa electricidad la pasan hacia un procesador. El procesador interpreta los datos y los convierte en una imagen de mapa de bits. Así se llama la imagen. Imagen de mapa de bits. Entonces, esa imagen tiene ciertos megapíxeles. Esos megapíxeles dependen de cuántos fotocitos haya en el sensor. Si el sensor tiene, por ejemplo, 16 millones de fotocitos, la foto va a tener 16 megapíxeles. Un megapíxel es 1.000.000 de píxeles. Y esa cantidad de píxeles depende de cómo esté construido el sensor. Así que en la cámara, lo más importante en cuanto a la formación de la imagen es el sensor y el procesador. Tú puedes tomar fotos sin lente, pero pues te va a quedar algo sin sentido ahí que pues no se ve nada. El lente direcciona la luz hacia el sensor y construye la imagen en él. Entonces, en la fotografía todos los elementos son importantes. Miren al lente como si fuera un puente entre lo que está en el mundo externo y el procesador de la cámara. Lo que es el lente y el sensor son puentes. Eso es lo que hace que la imagen se fije. Antes esto se hacía en un pedazo de celuloide, en la película de 35 milímetros o de 70 milímetros, en los rollos fotográficos. Esos rollos tenían 36 exposiciones, o sea, tú podías tomar 36 fotos y ya, y no podías ver la foto. Hoy en día puedes porque las cámaras digitales tienen una pantalla, y en esa pantalla pues puedes ver la foto apenas la tomas. Bueno, dejando eso de lado, hay 3 elementos que vas a manejar en la cámara para poder hacer fotografía. El primero de ellos es el diafragma. Vamos a empezar con él porque es muy especial. El diafragma se encuentra en los lentes. El diafragma no está en la cámara, está en el lente. Así que cada lente tiene un diafragma distinto. Hay varios tipos de lente y todos tienen construcciones diferentes. Unos son más grandes que otros. Aquí pueden ver que este lente tiene una circunferencia diferente al otro. Este que está acá tiene un diafragma diferente a este. Y este que está acá tiene un diafragma totalmente diferente a estos dos. Miren que este tiene la rosca o la circunferencia mucho más grande que el otro. Este que está aquí es un lente fijo de 50 milímetros. La gran mayoría de lentes de 50 milímetros baratos tienen un diafragma fijo de 1.8. Eso quiere decir que tú puedes abrir el diafragma hasta 1.8. Eso es una apertura bastante grande. ¿Qué te permite eso? Eso te permite que entre mucha más luz que si pudieras abrir el diafragma a 4. Por ejemplo, el lente que me está grabando en este momento abre máximo a diafragma 4. Este abre máximo a diafragma 1.8. Eso quiere decir que aquí entra más luz que allá. Eso necesariamente no hace que aquel lente sea más barato que este. De hecho, todo lo contrario. Aquel lente es mucho más caro que este porque aquel lente tiene una capacidad que este no. Y es que tú puedes mover el anillo de zoom para cambiar la distancia focal. Pero en aquel caso, el diafragma se mantiene en 4 en todas las distancias focales. O sea, cuando tú haces zoom, que se acerca y se aleja la imagen, el diafragma queda igualito. En los lentes de kit como este, cuando tú mueves el zoom, el diafragma cambia, porque la construcción del lente no permite que el diafragma se mantenga en la misma apertura. Los lentes fijos como este que no tienen zoom, no necesitan pues grandes construcciones como este, porque al ser de una sola focal, hay más espacio, hay más posibilidades de que el diafragma pueda abrirse mucho sin necesidad de aumentarle el tamaño al lente. De todas formas, un lente de 50 milímetros, por ejemplo, el Canon 50 milímetros STM, diafragma 1.8, es de un tamaño. Si tú lo comparas con el 50 milímetros de la misma marca 1.2, te vas a dar cuenta que los dos lentes son muy distintos. Eso es porque el de 50 milímetros 1.2 abre más el diafragma. Así que el diafragma constituye algo muy importante dentro del lente. Él tiene dos funciones. La primera de ellas es la cantidad de luz que entra a través del lente, por supuesto. La segunda de ellas es la más importante para mí, la profundidad de campo. Empecemos con la primera. El número del diafragma es representado por la letra F. Entonces, F1.8 es el número de la apertura cuando el diafragma está, en este caso, abierto al máximo. Mientras más pequeño sea el número F, mayor es la apertura. Eso quiere decir que entra más luz. Eso significa que si tú tienes F8, entra menos luz que si tienes F2.
porque en F2 el diafragma está muy abierto y en F8 está muy cerrado. Así que mayor el número, menor luz entra. Vamos a hablar de la profundidad de campo y vamos a hablarlo de la forma más básica posible. La profundidad de campo es todo lo que está nítido en la foto. Absolutamente todo lo que está nítido. Todo lo que no está nítido está fuera de la profundidad de campo. Así que la profundidad de campo es una zona. Y esa zona es controlada por varios elementos. El primero de ellos es la apertura del diafragma. Cuando tú abres el diafragma mucho, o sea, el número F se hace más pequeño, por ejemplo 1.8, entra más luz y al mismo tiempo la zona de nitidez se disminuye muchísimo, al punto que en el fondo queda un desenfoque bastante grande, dependiendo de dónde estés enfocando. Si estás enfocando en el fondo, pues el fondo queda nítido. Pero si estás enfocando en el personaje va a quedar nítido y el fondo no, porque la apertura del diafragma es bastante grande y eso hace que la profundidad de campo se disminuya. Por el contrario, cuando tú cierras el diafragma, o sea que pasas de 1.8 a 5.6 o a 8 o a un número más grande, entra menos luz y al mismo tiempo la nitidez aumenta, la zona de nitidez aumenta. Entonces, si tú me vas a tomar una foto a mí o le vas a tomar una foto a tu modelo, con un diafragma más cerrado, el fondo va a quedar nítido también, no va a haber tanto desenfoque. Así que si tú quieres fotos con desenfoque de fondo, ¿qué debes hacer? Lo primero, abrir el diafragma. Pasemos a la segunda parte, la velocidad de obturación. Esta es un número fraccionado dentro de la cámara. El número representa básicamente el tiempo por el cual el sensor va a estar recibiendo luz. Así que si tú tienes una velocidad de obturación de 1/100º de segundo, es mucho más rápida que un 1/20º de segundo. Durante un 1/20º de segundo entra más luz porque la velocidad es más lenta. Si tú comienzas a disminuir la velocidad, quiere decir que vas a darle al sensor más tiempo para recibir luz. Así que si tú haces una foto a 1 segundo de exposición, durante 1 segundo va a estar entrando luz. Eso es mucha luz, considerando que la luz viaja a 300.000 km por segundo. Entonces va a estar entrando muchísima luz durante 1 segundo. Probablemente esa foto te quede blanca de la cantidad de luz que te entre. Y no solamente blanca, también te va a quedar movida, porque la velocidad de obturación no solamente controla el tiempo de exposición, también controla cuánto movimiento hay en la foto. Así que si tú haces una foto de yo haciendo este lente así, con 1 segundo de exposición, probablemente este lente ni siquiera se vea. Se va a ver una mancha como lo borroso que se va a ver el lente, se va a ver muy mal. Pero si tú aumentas la velocidad a, digamos, 1/150º de segundo, probablemente mi mano va a quedar quieta y el lente se va a ver más claramente. Así que la velocidad de obturación controla esas dos cosas. Supongamos que tú vas a hacerle fotos a un basquetbolista. ¿Cuál es tu prioridad en esa foto? Que el basquetbolista quede quieto, ¿cierto? Entonces no puedes darte el lujo de colocar una velocidad de obturación baja. Tienes que poner esa velocidad un poco más alta para poder detener el movimiento. Si tú le das mucho tiempo al sensor, eso significa que va a entrar también todo el movimiento en la foto y tú no quieres eso, porque tú no vas a hacer fotos de un basquetbolista corrido en la cancha de basquetbol. Tú vas a hacerlo quieto, que se vea claramente. Así que tienes que colocar la velocidad mucho más rápida para poder detener el movimiento. Así funciona la velocidad de obturación en todas las cámaras. Y por último tenemos el ISO. El ISO es muy fácil de explicar. Es básicamente una unidad virtual que determina el voltaje que se envía al sensor. Eso hace que el sensor sea más sensible o menos sensible. ¿Sensible a qué? Pues a la luz. Porque el sensor está compuesto por fotocitos que son sensibles a la luz. Entonces, si tú le envías más electricidad al sensor, él va a ser mucho más sensible y la foto te va a quedar más brillante. Pero eso trae un problema. El problema es que la calidad de la foto desmejora. ¿Por qué? Porque cuando tú le envías más electricidad al sensor, el sensor se calienta. Cuando el sensor se calienta demasiado, comienza a haber errores en la señal. Ese error en la señal se combina con la entrada de luz al fotocito y cuando pasen los datos hacia el procesador se va a generar ruido. Ese ruido fotográfico es básicamente el resultado del sobrecalentamiento del sensor porque le aumentaste la electricidad, le aumentaste la carga eléctrica. Así que si tú quieres una foto totalmente limpia, sin ruido,
tienes que colocar el ISO más bajo posible. En la gran mayoría de cámaras es 100 hoy en día. Hace unos años era 80. Cuando el ISO más bajo suele ser un poquito más alto, eso quiere decir que la cámara tiene mejores capacidades. Hay cámaras que tienen ISOs duales. Las cámaras de video como la que estoy trabajando, por ejemplo, tiene dual ISO nativo. Tiene nativo ISO 100 y tiene nativo ISO 800. Así que en esos dos ISOs es donde la cámara se va a comportar muchísimo mejor. Si tú quieres fotos con gran calidad, baja el ISO. Si tú aumentas el ISO, se te va a generar ruido. Entonces, todo aquí es un sacrificio. En el lente, el diafragma. Si tú quieres aumentar la luz, tú abres el diafragma, pero a cambio se te va la nitidez por la profundidad de campo, recuerda. En la velocidad de obturación, si tú quieres más luz, tienes que disminuir la velocidad de obturación. Pero si algo se mueve en la foto, cuando se está tomando, te va a quedar corrido. Ese es el sacrificio. En el ISO, el sacrificio es la calidad. Si tú quieres más luz o que la foto te quede más brillante, porque en realidad no entra más luz, simplemente el sensor se vuelve más sensible. Si tú quieres que la foto te quede más brillante, te queda más brillante, pero ¿qué tienes que pagar a cambio? Calidad, porque el ruido va a entrar en la foto. Entonces así funcionan esas tres. ¿Cómo haces para poder nivelar las tres, sabiendo qué prioridad tienes en cada foto? Te pongo un ejemplo. Si tú vas a hacerle fotos a un producto, por ejemplo a este vaso que está aquí de Bear Bears, tú le vas a hacer fotos a eso. ¿Cuál es tu prioridad para esa foto de producto? Primero, que quede bien enfocada, ¿cierto? O sea, debe tener una buena profundidad de campo. ¿Qué controla la profundidad de campo? El diafragma. Entonces, si yo quiero una profundidad de campo lo suficientemente buena, voy a tener que cerrar el diafragma. Si yo cierro el diafragma, va a entrar menos luz. ¿Qué es lo segundo que tengo que mover? ¿Velocidad o ISO? ¿Cuál es la otra prioridad en una foto de producto? La calidad. Yo no puedo tomar una foto de producto de mala calidad, así que yo no puedo permitir que este vaso tenga ruido. ¿Qué controla el ruido en una cámara? El ISO. Entonces, si yo no quiero ruido, tengo que bajar el ISO. Entonces ya tenemos que, para hacer una foto de buena calidad de este vaso, tenemos que tener el diafragma cerrado, por ahí en 5, 6 u 8, para tener buena profundidad de campo. Lo segundo, tenemos que tener el ISO bajo para que la foto del vaso no quede de mala calidad. ¿Qué nos queda por mover para poder agregar luz en caso de que la necesitemos? La velocidad de obturación. Entonces disminuimos la velocidad de obturación. Pero Leo, si yo pongo la velocidad de obturación más lenta, se me va a correr la foto. No, ¿por qué? Porque tú tienes la cámara puesta en un trípode. Si tú tienes la cámara puesta en un trípode y este vaso por sí solo no se mueve, entonces no va a haber movimiento. Puedes colocar la velocidad de obturación que necesites y no se te va a correr la foto porque nada va a mover al vaso, a menos que llegue un espíritu maligno y cuando estés tomando la foto se mueva el vaso solo. Dudo que eso pase. Dudo que haya un terremoto justo cuando tú estés tomando la foto. Así que no te va a quedar movida. Simplemente colocas una velocidad de obturación lenta y la foto te va a quedar con una buena luz. Otro ejemplo, si vas a hacerle fotos a un automóvil de Fórmula 1, ¿cuál es tu primera prioridad en una foto de un automóvil de Fórmula 1 que corre a 400 km/h? La velocidad de obturación. ¿Por qué? Porque tú necesitas que ese automóvil quede detenido, ¿cierto? Entonces necesitas una velocidad muy rápida. Si tú le colocas una velocidad muy rápida, por ahí de 1 milésimo o un 2 milésimo, va a entrar muy poca luz a la cámara porque eso es muy poco tiempo. Entonces, ¿qué necesitas? Una luz muy potente. Pero esas carreras se hacen bajo el sol, así que tienen bastante luz. ¿Qué es lo segundo que tienes que tener en cuenta? La nitidez. Porque si tú vas a hacer una foto a diafragma 1.8, no vas a agarrar ese carro nunca nítido. Porque el carro es tan veloz que cuando viene, tú enfocas y disparas, ya el carro cambió de posición. Ya está más adelante. Ya se salió de la profundidad de campo. Tú tienes que calcular por dónde viene el carro, enfocar en un lugar antes a donde está el carro. Cuando el carro llegue por ahí, tú disparas. Necesitas una profundidad de campo grande. Si tú tienes una profundidad de campo pequeña, el carro te va a salir sin nitidez, te va a salir desenfocado. Entonces tu segunda prioridad en esa foto, después de la velocidad de obturación, es el diafragma, porque el diafragma es el que controla la zona de nitidez. ¿Qué te queda por mover? El ISO. Por esta razón, los fotógrafos de deporte tienen cámaras que soportan ISOs súper grandes. Así que cada foto tiene su prioridad. Si tú vas a hacer una foto
que de fondo está la Estatua de la Libertad, por ejemplo, o la Torre Eiffel, tú quieres que la Torre Eiffel también salga nítida, así que tienes que cerrar el diafragma. Nadie viaja a París a hacerse una foto con la Torre Eiffel y que la torre quede desenfocada, ¿cierto? Entonces necesitas mucha profundidad de campo, cierras el diafragma. Y así cada foto tiene su prioridad. Es tu tarea encontrar esa prioridad cada vez que vayas a hacer una foto. En el siguiente capítulo vamos a hacer algunos ejercicios para poder encontrar cuál es la mejor forma de cuadrar nuestra cámara para hacer diferentes tipos de fotos. Nos vemos allá.